Wow. Que él hizo la voluntad del enemigo y por eso falló. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? ¿Me está entendiendo? Voluntad. Yo quería que no lo hiciera, pero lo hiciste. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios le bendiga, mi gente. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre nos ve y nos sintoniza a través de esta cámara de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos, motivados, alegrados, hermanos, de poder ser instrumentos de bendición para esta audiencia. Dios nos bendice cada vez que tenemos el galardón y el premio de su soberana vocación de poder ser referente en esta generación y de transmitirle a esta generación de lo que ya nosotros nos transmitieron. Y queremos ser luz en medio de las tinieblas, queremos ser abrigo en medio del frío y queremos ser alimento en medio del hambre. Agua al corazón sediento. Y créanme, hermano, que este mensaje de hoy viene para alinear ciertas cosas, para hablar ciertos principios que Dios quiere establecernos por medio de los consejos de su palabra a través de un amigo, un hermano, a quien amamos y queremos, es parte de nosotros en esta plataforma de la gran familia Excelencia Cristiana Televisión, y sé que usted ha sido bendecido a través de él, de todo lo que el Señor ha venido haciendo en su vida para con esta generación. Y quiero que se esté presentando a la audiencia mi hermano Eric de la Rosa. Dios te bendiga mucho, Amén, mi hermano. amén, mi hermano, muchas gracias. Para mí siempre es un beneplácito poder estar enfrente de esta bella audiencia que siempre nos honra, ¿verdad? Con su interacción y todo eso, ¿verdad? Estamos aquí porque sabemos que Dios hablará una vez más a tu vida. Así que no te desconectes, no deslices el video, porque el eterno Dios me habló a mí para ti. Amén, 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 mi hermano Eric. Dios te bendiga mucho. Ahorita detrás de cámara dijiste un tema que a mí de verdad me sacudió. Yo sé que esto va a estar poderoso en este día, el misterio de la tentación. Amén, Dios mío, Eric. Así es. Yo no quiero usar mucha finura. Yo voy al grano directamente. En buen dominicano, ¿con qué se come eso, profeta? Perfecto, para, ¿verdad?, utilizarlo como punto de partida, Sí, leeré sí. en Mateo capítulo 4, a la altura del verso 1. Dice en el nombre de Jesús: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus palabras son benditas. Amén. Me preguntaba que con qué se come eso. ¿Con qué se y come para eso? poder resumir, leí hasta ese verso, sabiendo que hay unos cuantos más que encierran lo que es la palabra tentación. Amén. Sencillo. Antes de nosotros hablar como tal de la palabra tentación, debemos de irnos al libro de Santiago o al Espíritu de Santiago, que habla acerca de la tentación y dice que si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada quien es tentado conforme a su concupiscencia. Dice que cuando la concupiscencia es atraída y seducida, la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Qué es la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es la palabra griega epitumia, que tiene que ver con todo deseo desenfrenado, sea bueno o sea malo. Repito, la palabra concupiscencia viene del griego epitumia, y la palabra epitumia significa todo deseo desenfrenado, sea bueno o sea malo. Es el yeseará. ¿Qué es esto? Es la inclinación al mal. Sabemos que cuando Adán pecó, activa el yeseará, la inclinación al mal. El hombre tiene una inclinación hacia el pecado. Incluso el pecado es maltía, el error al blanco. Y cuando tú notas en la dispensación de la conciencia que está, que quienes vislumbran esta dispensación es Caín y Abel, tú notas que Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta.
y Él es que decide si le da paso o no al pecado. En otras palabras, Dios le hace entender a Caín que el pecado siempre estará ahí. El pecado siempre estará como un hombre que acecha para entrar a una casa a coger lo que está dentro de esa casa. Sí. Y Dios le habla de esto. Nota que Dios habla de que Él era que le daba paso, y esto tenía que ver con voluntad. Esto tenía que ver con inclinación. Existen dos palabras. Quiero que la audiencia entienda perfectamente, porque soy un poco, ¿verdad?, detallista aquí. Me gusta esto porque hay dos tipos de inclinación. Está el Yeseara y el Yeseato. El Yeseato es la inclinación al bien, pero el Yeseara es la inclinación al mal. De acuerdo a lo que tú te inclines, tú serás amo de eso. Wow. Ejemplo, serás esclavo. Si te inclinas al mal, serás esclavo del mal. Nota que si tú te dejas vencer de algo, tú vienes siendo esclavo de eso que te venció. Que te venció, ajá. Por lo tanto, Dios estaba dando unas pautas acerca del mal que está inherente en el corazón del hombre, pero que el hombre se inclinaría día tras día sobre ese mal. Nota que cuando Santiago habla de la concupiscencia y acerca de que Dios no tienta a nadie, ¿qué hace Dios? Dios no tienta, pero Dios prueba. Hay una discrepancia entre la tentación y la prueba, porque hay muchos que confunden, Diony, la prueba con la tentación. Sin embargo, la palabra prueba que aparece aquí no tiene que ver con tentar. ¿Por qué? Porque existen dos términos para prueba y para tentación. Existe un término que es peirazo y está el otro que es doquimazo. No sé si tú me entiendes. O sea, el término doquimazo significa la prueba que viene de parte de Dios, número uno, no para conocerte porque ya Él te conoce, sino para sacar lo mejor de ti, sino para sacar el tesoro que tiene por dentro. Porque si bien es cierto, no hay tesoro sin diamante. Escuche esto, no hay diamante sin presión, que es la palabra correcta. Porque si no presionan esa roca que se ve fea, pues entonces de esa roca no pueden sacar ese diamante en bruto. Si no golpean el oro, de ese oro no se puede refinar nada, porque aunque es oro, tiene piedra que lo abrazan. Y por eso es que se golpea ese oro para poder sacar el estrato de la roca. En otras palabras, sin presión no hay diamante. De la única manera que nosotros sacaremos lo que está dentro de nosotros es con las pruebas que Dios nos pone. Las pruebas tienen que ver como fuego. Santiago habla de que las pruebas serían como el fuego que queman el oro. ¿Me estás siguiendo? Que queman el oro. Pues en ese caso, Dios te prueba para sacar lo mejor de ti y para darle a entender a tus enemigos que tú puedes lograrlo por encima de la prueba que te llegaron. Ahora, ¿pero qué significa el término peirazo? Es el tipo de tentación que se le adjudica a Satanás, porque Satanás no te tienta para sacar lo mejor de ti. Wow. Satanás no te tienta para que tú le dé a entender a los demás que tú lo puedes lograr. No, Satanás te tienta con tal forma de él sacar, de él matarte, de él erradicar tu vida de la faz de la tierra. Porque si bien es cierto, todas las tentaciones que vienen, hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque la tentación es de adentro hacia afuera, pero la prueba es de afuera hacia adentro. Wow. Repito, la tentación es de adentro hacia afuera, pero la prueba es de afuera hacia adentro. Porque cuando tú eres tentado, es que tú eres atraído. Escucha, es que tú eres atraído, seducido, te gusta, tú te sientes sensible a eso, tú te sientes susceptible a eso. Pero cuando eres probado, la prueba viene de afuera hacia adentro. ¿Me están siguiendo? La prueba viene de afuera hacia adentro. Las guerras, las batallas que nosotros vivimos vienen de afuera hacia adentro. Nota, y era que yo hacía mención el otro día, que quien es tentado no peca. Quien peca es aquel que cae en la tentación. Dios mío. No sé si usted me está entendiendo. Sí. O sea, cuando usted es tentado, usted no peca. Porque si bien es cierto, todos los hombres de Dios de la palabra fueron tentados por Satanás. El asunto es que hubieron muchos que cayeron en la tentación, pero hubieron otros que no cayeron en ella. Por eso Jesús dijo, velad
y orar para que no caigan en tentación. No dijo que el que tiente, aleluya, comete pecado, sino dijo velá y orá para que no caigan en tentación, porque a la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, o viceversa. Y esto es impresionante, porque de la única manera que nosotros podemos combatir la tentación es si oramos. Wow. ¿Por qué? Porque la carne siempre estará inclinada a ese deseo pecaminoso. La carne siempre le va a gustar los deseos, la carne siempre le va a gustar. ¿Por qué? Porque hay un fruto de la carne. Y la Biblia hace mención del fruto de la carne, que es envidia, celo, borrachera, orgía, disensiones, pleitos, herejías. Habla acerca del fruto de la carne, pero también habla del fruto del espíritu. Y dice que es amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Me entiendes? Porque habla, o sea, y Pablo lo menciona de esta manera. Pablo en las cartas a los romanos, a la altura del capítulo 7 en adelante, Pablo habla acerca de una lucha constante que él tenía con una ley que se revelaba dentro de sí. Y él decía, yo queriendo hacer el bien, no puedo, porque cuando lo quiero hacer encuentro una ley dentro de mis miembros que se revela, y yo el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El otro verso dice, doy gracias a Dios que me libró de este cuerpo de muerte y del pecado. Para los romanos, específicamente Pablo le escribe a los romanos, para los romanos, ¿qué era el hombre de pecado? ¿Por qué el apóstol Pablo habla del hombre de pecado? Sencillo, los romanos tenían tipos de tortura. Cuando usted habla de la Santa Inquisición, usted va a ver que había muchos maltratos a los creyentes. Había los romanos eran creadores de mal, por lo tanto, eran personas torturadoras y creaban mal, creaban ciertas cosas para destruirle la vida a los creyentes. Dentro de esas cosas había un tipo de tortura que ellos crearon, y en el siguiente, cuando a alguien se le daba la pena de muerte, dice lo que es el conocimiento que habla de esto, dice que esta persona le amarraban a la persona que se le condenó a muerto, le amarraban un cuerpo vivo, al cuerpo vivo. En otras palabras, una persona muerta, te entraban a ti en un calabozo y te ataban ese muerto atrás. Y los gusanos, la putrefacción de ese cuerpo muerto, se le pasaba al vivo. ¿Cómo así? Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo habló del cuerpo de muerte refiriéndose al pecado, que es algo que te va carcomiendo poco a poco, que es algo que te va matando poco a poco, que es algo que cuando tú le permites al pecado entrar en tu vida, el pecado te va comiendo, te va digiriendo poco a poco. No sé si me está entendiendo. Te entiendo perfectamente. Entonces, ¿cómo se le llama a ese tipo de tortura? ¿Eran los romanos que implementaban eso? Era la pena de muerte. Había una pena de muerte que ellos daban, y cuando ellos querían matar a una persona, ellos le ataban un cuerpo muerto al vivo. Por eso Pablo dice, repito, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Me está siguiendo? Eso es tremendo, Dionis. ¿Entiendes? O sea, todos los gusanos, la putrefacción. Se lo ataban y lo amarraban. Exacto. Claro, entonces eso es impresionante. Y Pablo dice, ¿quién? Pero Pablo dice más para abajo, doy gracias a Jesús que me libró de este cuerpo. ¿Me entiendes? Porque el único que tiene la espada de dos filos para cortar ese cuerpo de muerte era Jesucristo. Por eso es que Jesús habla, aleluya, que Él venció al mundo y nosotros también lo podemos vencer. Y de la única manera que nosotros podemos luchar para que el pecado no entre es si tenemos comunión con Él, es si oramos, es si nosotros nos mantenemos sensibles al toque del Espíritu. ¿Me está siguiendo? Wow. Entonces, la tentación siempre estará a la puerta. La tentación siempre estará vigilándonos. ¿Por qué? Porque Satanás está al acecho. No duerme, no descansa. Es un espíritu incansable. El hombre no se detiene. Él siempre estará al acecho. Nosotros debemos de tener bien claro que las tentaciones son una realidad en nuestras vidas. Nosotros, al igual que Jesús, seremos tentados y somos tentados día a día. Pero nota que tú nunca serás tentado en una área que no te guste. Ay.
¿Por qué? ¿Cómo Porque, así? repito, nunca serás tentado en un área que no te guste, porque Satanás no es tonto, es un ser inteligente y es un ser pensante. Cuando él ve que usted es débil en una área, él te pone esa área como tentación para que tú te mantengas cayendo en esa área. Por eso es que usted debe de decirle a Dios que le ponga fortaleza en el área que usted es débil. ¿Por qué? Porque el mozo, escucha esto, nunca te pondrá a la mesa un menú que a ti no te gusta. Incluso si en el menú hay algo que no te gusta, tú no lo vas, aleluya, a comprar porque no te gusta. Tú siempre vas a coger del menú lo que más te guste, lo que más te agrade para ese momento. Satanás es así. Él te pone en el menú lo que te gusta. Wow. Pero debes de tener dominio propio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué le falta a la generación presente? Dominio propio. Tiene poder, tiene amor, pero le falta dominio propio. El asunto no es tú manifestar el poder, no es hacer milagro. El asunto es tú dominarte a ti mismo, porque Proverbio dice que el que se domina a sí mismo es mayor que el que domina a una ciudad. Sí. Repito, el que se domina a sí mismo es mayor que el que domina una ciudad. El asunto es que la gente son los más toros con tutuma, son los que más demonios atan, son los que tienen a Dios agarrado por los pies o por la falda, como dicen algunos. Pero sin embargo, no tienen dominio propio. Ellos venden una película al público, pero en el secreto tienen falencias, en el secreto tienen flagelo, en el secreto tienen agendas ocultas que Satanás lo vence día tras día, porque no tienen dominio propio. Cualquiera se domina en público, pero no cualquiera se domina a sí mismo en el secreto. Y Dios está hablando, aleluya, de que no solamente tú puedas resistir en público, sino en secreto, porque mira lo que hace Satanás. Satanás espera que Jesús esté en el desierto y esté solo, tenga hambre, tenga alguna necesidad física, porque eso es lo que hace el enemigo. Espera que tú estés solo, tenga hambre y tengas una necesidad física, porque él nunca vendrá cuando tú estés pleno y completo. Él no vendrá en el público, él vendrá cuando tú estés solo, cuando te sientas mal, cuando tengas hambre, porque esa es una oportunidad y tú estás sensible y vulnerable a las tentaciones que él te puede presentar. Dios mío, demasiado fuerte, Eri, lo que estás desatando acá. Creo que el misterio de la tentación va a ser desmantelado en todas las áreas para que las personas sepan más o menos por dónde es que viene el enemigo a querer anidar y querer poner un huevo para luego entonces desatar la cría contra nosotros. Pero tocante a todo lo que estás revelando acá, Eri, yo creo que hay una palabra. Yo creo que una palabra que desde ahorita me está martillando ahí en la cabeza. Y yo quiero que toques unas fibras acá tocante a la primera tentación de Adán y Eva. ¿A qué se basó eso? Yo sé que traes tu programa, sé que traes las pautas por donde direccionarte, pero yo creo que ahí hay un misterio poderoso en esa primera tentación que no ha sido revelado. Y nosotros queremos darle fuerte a eso para que nosotros sepamos cómo nos vamos a mantener. Referente a lo que, o con lo que fue tentado Adán y Eva, en el episodio, todo lo que tuvo que ver. No entraré en detalle con lo que fue tentado, pero sí entraré en detalle con la tentación. Nota, que lo que quería Satanás con Adán y Eva era que Adán hiciera la voluntad de Satanás o la voluntad de Adán, no la voluntad de Dios. Porque ese es el caso, porque el enemigo sabe que tú haciendo la voluntad de él, tú estás haciendo lo que su reino quiere, y ese es el gran error. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás quiere. Que tú hagas tu voluntad o la voluntad de él, pero no la de Dios. Porque una vez tú haces la voluntad de Dios, tú estás quitando la tuya y quitando cualquier otra voluntad. Por eso es que Jesús dice en el Getsemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él se está quitando él y poniendo a Dios. Aquí hubo un choque de voluntad o de voluntades. El enemigo le implementó la voluntad de él al hombre y el hombre cedió. Y ahí fue que entró el pecado. Pero si tú notas, Jesús fue tentado de la misma manera. Porque nota que Jesús está en un huerto, en el Getsemaní, y Jesús va camino al Gólgota. Me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque ¿de qué fue que Adán se alimentó? De un fruto.
porque Dios le prohibió comer de ese árbol. O sea que ese árbol tenía un fruto. Ese árbol estaba arraigado en la tierra. En otras palabras, tenía vida, porque la fuente de productividad del árbol es la tierra. O sea que era un árbol vivo. Pero nota que Jesús dice que se sube a un madero. El madero está sacado de la tierra, es un árbol muerto. En otras palabras, el que come del árbol vivo, Adán, muere, pero el que come del árbol muerto, cruz, Jesús, vive. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Adán. Come del árbol vivo, pero muere. Pero Jesús se alimenta del árbol muerto, que es la cruz, pero vive. Porque la voluntad del Padre era esa. ¿Entiende? Entonces ese es el detalle, la voluntad de Dios. Esa es la cuestión en esta tentación. Que Él hizo la voluntad del enemigo y por eso falló. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? ¿Me está entendiendo? Voluntad. Yo quería que no lo hiciera, pero lo hiciste. Entonces ahí radica esa tentación. Sí, Eric, hay una pregunta acá también en esa historia. ¿Tienes unos datos o una explicación al por qué Satán usó una serpiente para tentar a Eva directamente? Mira, ¿a qué se refiere ahí, según los escritores, obviamente, claro, y la opinión de usted de manera personal? Mira, sencillo, la palabra serpiente es ser pensante. Sí. Y dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo. Ahí es que está, porque la serpiente tenía astucia. Inclusive la misma Biblia dice, Jesús hablando, que sea manso como paloma, pero astuto como serpiente. Como serpiente. Jesús habló de la característica y la cualidad que la misma serpiente tenía. Satanás, sabiendo la astucia de la serpiente, pero no solamente eso. Si tú notas que la serpiente, ahora mismo o después que Dios dio la palabra, se tuerce, se arrastra. Ella anda arrastrándose. En otras palabras, cuando tú hablas de la serpiente, tú estás hablando de algo que tuerce. Porque ¿qué es la mentira? Torcer la verdad. ¿Me está entendiendo? O sea, eso es lo que ella hace. Ella tuerce la verdad, la pone por la mentira, porque eso es lo que hace torcer. La vida por la muerte, torcer. Eso es lo que hace la serpiente. Y por ende, Satanás utilizó la serpiente porque eso es lo que la hace tuerce. Wow, Dios mío, muy fuerte, eso está profundo. De manera tal entonces, Eric, que lo que estamos viendo acá es que el nivel de tentación que Satán le hace a Eva, aquí a través de la serpiente, también revela el deseo del corazón del hombre. Yes. Porque le hizo un ofrecimiento de ser igual que Dios. Deseo de grandeza. Exactamente, entonces el hombre reveló su esencia. Yes. O sea, la tentación no solamente viene para derribarte, sino que viene a revelar lo que tú cargas dentro. Sí, pero lo que pasó con el hombre, con Adán, fue que no le dio, porque tenía identidad, pero él no entendió la identidad que él tenía. Wow. Por eso, Mateo capítulo 3 Dios habla mío. del bautismo de Jesús, de la voz del cielo que sale y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Satanás en el capítulo 4 le viene a decir, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Satanás le dice eso, Satanás se está golpeando su identidad. Jesús, sabiendo quién él era y entendiéndolo, porque no es lo mismo, aleluya, tú tener un nombre que entender el nombre que tienes. Wow. ¿Cuánta gente con bomba pero no saben explotarla? ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo tú tener, es saber lo que tienes. No es lo mismo tú portar, es saber lo que portas. Porque cuando tú sabes lo que portas, tú sabes lo que tú puedes hacer con eso. Tú sabes para lo que tú das. Jesús le dijo, no tengo que demostrarte nada. El saber también es lo Ay, que Dios. tiene que ver con conocimiento. Conocimiento, identidad. No tengo que demostrarle nada a Y el nadie. pueblo pereció por falta de conocimiento. Yes, no tengo que correr para darte a entender que yo corro veloz. Wow. Entonces, esta generación le hace falta ese entendimiento de lo que ellos son y por eso muchos están demostrando demasiado y quieren resaltar, quieren impresionar más que edificar. Y Dios está diciendo, mi hijo, ya tú eres mi hijo. Jesús no había hecho un milagro y la voz había salido. No había levantado un muerto y la voz había salido. No había hecho ningún tipo de milagro, pero ya la identidad se le fue soltada. ¿Qué es más importante? ¿La identidad o el milagro? La identidad. Porque al final los milagros no te van a salvar. Wow. Pero tú saber quién eres en Dios, tú no vas a ceder a las tentaciones ni a la voluntad del enemigo. Wow. Eric, estamos viendo el misterio de la tentación aquí. Pero, ¿para qué viene la tentación a nuestra vida, Eric? Yo quiero que menciones algunos tips acá. Es una pregunta importante.
porque hay gente que saben que sí, que la prueba viene. Y ahorita, al principio en la introducción, a modo introductoria, diste unas pautas, pero una pauta sencilla. Sí, porque por arribita. Por arribita. Entonces queremos profundizar en esa parte. Bien. ¿Para qué el enemigo quiere tentar? Como yo mencionaba al principio acerca del libro o carta o epístola de Santiago, que dice que somos atraídos por dicha concupiscencia, luego que la concupiscencia es atraída y seducida por el pecado, da luz el pecado, Sí. y el pecado da luz la muerte. Para eso viene la tentación. La tentación, Satanás te presenta la tentación para desconectarte de Dios, y una vez te desconectas de Dios, tú te mueres. Porque nadie vive fuera de la voluntad ni de la presencia de Dios. El que vive fuera de la presencia de Dios es una presa fácil para la misma muerte, para Satanás, para los demonios, para la enfermedad, para la hechicería. ¿Por qué? Porque no vives en Dios, no habitas en Dios. Y eso es lo que hace el pecado, te separa. Por eso es que la palabra muerte en el Génesis, el día que coma del árbol morirás, es la palabra thanatos, que es separación. Porque eso es lo que hace el pecado, que divide. Wow. Divide, separa. El pecado divide a la gente de Dios, porque es que Dios ama al hombre, pero no ama el pecado. Y aunque Dios quiera abrazar al hombre, no puede, porque el pecado que tenga el hombre, Dios tiene que darle espalda. Porque lamentablemente el pecado que vive en el hombre no puede vivir en Dios. Y Dios no puede abrazar a alguien que tenga algo que él aborrece. Por eso es que Dios se separa. Por eso Jesús, cuando siente el peso del pecado en la cruz, dice: Padre mío, Elí, Elí, lama sabatani, ¿por qué me has abandonado? Tú eres mi hijo, te amo, pero tienes algo que aborrezco. Wow. Y por eso es que el Hijo Jesús siente la ausencia del Padre. Dios estaba ahí, pero se hizo ausente por el peso del pecado que él tenía. Y no era por Jesús, porque en realidad Jesús era el Cordero personificado. Cuando el sumo sacerdote ofrecía un cordero, el cordero no era el culpable. Jesús era el cordero inmolado, pero él no era el culpable. ¿Quién era el culpable? Quien llevaba el sacrificio, o por quien el cordero lo llevaba, que es la palabra correcta. El cordero llevaba el pecado del pueblo, del sacerdote y de toda su familia, pero el cordero no era el culpable. El culpable era la gente que le había puesto ese peso al cordero. Wow. Por eso es que la gente le dice aleluya, a Potifar, le dice a Pilato, que la sangre de él sea sobre nosotros, porque el culpable no es él. Pilato no halló mancha alguna en él. Y el pueblo dijo: bueno, crucifíquenlo, que su sangre sea sobre nosotros. Porque ellos sabían que Jesús no tenía culpa alguna. Dieron falso testimonio, lo murmuraron, lo criticaron. Él no tenía culpa. Los culpables eran ellos. Pero el Padre, viendo el peso del pecado que Jesús tenía, el Padre tuvo que separarse. El Padre tuvo que dividirse. Y eso él dijo. Por eso él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede habitar con el pecado. Y para eso es que viene la tentación. Ayer, hoy y siempre la tentación vendrá para separarte de Dios, para dividirte, para que tú no estés en una comunión con Dios, para que Dios no te revele lo misterio oculto. ¿Por qué? Porque una gente que está corrompido, el Padre no puede hacer cosas en él. Y si lo hace, es por el bien de otro. Porque claro está que hay mucha gente que Dios le puso dones, pero están haciendo cosas incorrectas. Pero quien lo tiene no es por ellos. Wow. No es por la santidad de ellos. Es que Dios en su infinita misericordia te necesita, porque te necesita para hacer eso por la gente y para la gente, no por ti. Y yo prefiero que Dios me use por mi santificación y mi pureza, a que Dios me tenga que usar por la necesidad de otro. Porque si Dios me usa por la necesidad de otro, voy a estar en el texto que Pablo dice: no venga yo a ser heraldo para otro y venga yo a perderme yo mismo. Porque Pablo habló y dijo: es posible que yo salve a muchos, pero yo me pierda. O sea, yo me tengo que alinear yo. Porque Pablo sabe que Dios te podía usar para salvar a otro. Pero él también sabía que Dios usándote tú podías perderte. Él dice: no vaya yo a ser heraldo para otro y venga a perderme yo mismo. No, me alineo. Ando derecho, ando santificado, ando purificado delante de Dios. Y cuando suene la trompeta, yo me elevo juntamente con Cristo. Amén. El detalle está, Eri, también en que el que es tentado, obviamente el enemigo quiere verlo en el suelo, pero el que es probado es porque Dios lo quiere llevar a otro nivel. Exacto. Bien, nosotros sabemos esto. Eri, entonces, ¿qué acontece con las personas que saliendo, porque nosotros hemos visto gente que estando en ayuno han recibido tentaciones?
pero luego ya de salir del ayuno, estando en silicio han recibido tentaciones después de salir del silicio, estando orando han recibido tentaciones después de salir de la oración. Obviamente el enemigo siempre te espera después de la consagración. Esperó a Moisés cuando bajó del monte, Cristo después del ayuno fue que lo tentó, a Adán después de que le recibió la orden y todo, que ya el Padre fue después que bajó, ahí fue que fue tentado. O sea que cada tentación es evidente de que va a llegar después de cada consagración o cada búsqueda. Entonces, Eric, ¿qué pasa con las personas que después de recibir la tentación rebasaron esa? El enemigo obviamente va a enviar otro más fuerte para tentar a esa persona, pero al tentarlo, el hombre hace resistencia, supongamos. Pero si descubre la resistencia, descubre lo que el enemigo está haciendo, yo quiero que me escuche atentamente para que entienda por dónde quiero ir. Cuando lo descubre, también vence ese. Pero se da cuenta que viene una tentación y cae en lo más mínimo, que anteriormente le habían hecho algo tan fuerte y no cayó. Entonces, hay gente que han enfrentado 100, pero han caído en uno. En uno. Ok, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué pasó con el episodio de Sansón? Por ejemplo, Sansón estaba en la pierna de Dalila y luego de estar en la pierna de Dalila, Sansón lo perdió contra ti, los mimbres, se levantó. Después dice la palabra que estando él en la pierna de Dalila, entonces Dalila le dijo, los filisteos contra ti, y él tenía los moños cortados. Entonces, ¿qué usted cree que haya pasado ahí? ¿Por qué Sansón no despertó en la primera si él sabía ya que cuál era el intento del corazón de Dalila? ¿Qué habrá pasado ahí con el espíritu de Sansón? Porque yo no le encuentro lógica a que yo sepa ya tu intención y aún así yo me quede rezagado y dormido. ¿Qué estaba pasando ahí? La primera te la voy a responder, luego voy con la segunda. El asunto de las personas que ellos vencen en 100 y caen en una, fue porque dejaron de someterse a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Wow. Tu nivel de sometimiento dirá el nivel de aislamiento de Satanás, porque mientras más te sometes y te sujetas a Dios, más Satanás se aleja, porque dice, someteos pues al diablo, perdón, a Dios, resistí al diablo, claro, y de vosotros irá. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros irá. Así es. Tu nivel de sometimiento va a decir el nivel de aislamiento del enemigo. Wow, profundo. Entonces, las personas vencen en 100 porque estaban sometidos a Dios, ayunando, ciliciando y siempre se mantenían al acecho. Pero una vez dejan de resistir, notas que David vence a Goliat con 17 años. Y luego que vence a Goliat con 17 años, pasa el tiempo, pero viene otro gigante, pero David está cansado. Wow. Y el gigante por poco mata a David. Porque es el mismo gigante, pero en diferentes temporadas. Dios mío. David estaba cansado. El cansancio tiene que ver con descuido. Y le dijeron, no vas a salir más a la guerra, no vayas a que se apague la lámpara de quién, de Israel. De Israel. Estaba cansado, era el mismo gigante, pero en diferente tiempo. ¿Entiendes? O sea, Satanás hace lo mismo, él siempre vendrá en un gigante. Siempre vendrá oculto en una tentación. Pero él va a venir en diferente tiempo para ver tu nivel de agilidad. Y para ver si tú estás cansado o no. Sansón, ¿qué pasa con Sansón? Que Sansón, lo primero que hace, si tú notas y buscas, te vas a encontrar con los 7 pecados de Sansón. Sansón comenzó, porque son diferentes tiempos, claro está, y diferentes dispensaciones, y diferentes ordenanzas orales y todo eso y lo demás. Cuando Sansón comienza a cometer pecado tras pecado, añadiendo pecado a pecado, y Dios, en otras palabras, se la estaba apuntando, porque Sansón se estaba alejando, porque en realidad la fuerza de Sansón, muchos dicen que era en el cabello, está bien, pero más que en el cabello, era en su consagración al eterno Dios. Así Él es. comenzó a deshonrar a Dios, a deshonrar a su familia y a desobedecer la voz de Dios. El texto en cuestión aquí, que es el que te quiero mencionar, es el siguiente. Dice que Dalila redujo el alma de Sansón a un hombre mortal. Repito, Dalila redujo el alma de Sansón a un hombre mortal. Textualmente dice así. ¿Cómo Sansón, así? por los sentimientos, entró en melancolía cuando Dalila le lloró y le reveló la fuerza, porque Dalila por los sentimientos se le entra. Ojo con esto, Satanás entra muchas veces por los sentimientos, porque él sabe que cuando no te puede atacar por tus rodillas, no te puede atacar por el pensamiento, entra con los sentimientos. Porque él sabe que nosotros siempre seremos atraídos por una fémina.
Si él no puede con fama, si él no puede, aleluya, con lo que es dinero, si él no puede, él va a intentar de ponerte el sentimiento para que tú seas atraído por dicho sentimiento. Wow. Y como Satanás sabía que Sansón estaba empedernido por Dalila, entonces Dalila dice que le lloró a Sansón y Dalila redujo el alma de Sansón a un hombre mortal y Sansón le reveló el problema. Sansón sabía, pero es que Sansón, por el nivel de reducimiento que tenía su alma, entró en una mente esterilizada y entenebrecida. Él entró en una mente cautiva. Alguien que está cautivo, aunque quiera salir, no puede. Wow. Sansón, su mente estaba entenebrecida, cauterizada, brother. Algo cauterizado tiene filo, pero no corta. Dios No sé si mío. tú me estás escuchando. Algo cauterizado, esterilizado, escucha, tiene filo pero no corta. Sansón era así, tenía fuerza, pero I'm sorry, estaba reducido lamentablemente. Y tuvo que revelar, él sabía lo que venía, pero tenía la mente cautiva, brother. Él quería satisfacer a Dalila, quería agradar y ganarse el favor de Dalila. Y por eso le revela el misterio. Wow, o sea que, Eri, lo primero que hizo Satanás para poder sacar a Sansón del huerto era introducirse en sus sentimientos. Yes. Entonces el sentimiento es enemigo de la voluntad de Dios. Así es. Wow, Dios mío. Sí, terrible. mira, el sentimiento es una barrera entre Dios y el hombre. Uf. Porque no era que Sansón no se enamorara, porque Dios puso el amor para que nosotros disfrutemos unos a otros. El asunto es que el amor prematuro es un problema para Dios y el hombre. Wow. Porque inclusive el sexo en una relación formal es bien, pero cuando tú tienes relaciones antes del tiempo es pecado. ¿Por qué? Porque no es que no lo haga, es que está fuera del tiempo. Wow. Y cuando hace algo en el tiempo inoportuno se convierte en pecado. Si tú quieres tener relaciones, cásate. Tienes que estar en un nivel de seriedad con la mujer, en casa, casado, y pues ahí lo hace. Pero si lo hace fuera de, es inoportuno y se convierte en pecado, se convierte en fornicación, en adulterio, porque lo estás haciendo fuera del tiempo. Pero si lo haces en el tiempo, entonces no es pecado. Wow. ¿Entiendes? Los diferentes tipos de términos y de conceptos referente al pecado y a la tentación. Es tú conocer ciertas cosas, conocer la palabra, conocer las escrituras, para no caer en ella. O sea que hay tentaciones, Eri, que nosotros caemos dependiendo de nuestro manejo. De nuestro manejo y de nuestra falta de conocimiento. Porque Jesús, Satanás le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, donde leímos, y le dice, no solo de pan vivir el hombre. Le responde por la palabra y con la palabra. Wow. Él tenía poder para hacer que la piedra se convierta en pan, porque él hizo que el vino, que el agua se convierta en vino. Él tenía poder, pero él sabía que él no podía hacerlo en ese momento. ¿Me está entendiendo? Wow. O sea, tú conocer la palabra te va a hacer entender en el momento que debes hacer las cosas. Uf, eso es tremendo, Eri, lo que estamos escuchando aquí. Eri, lastimosamente hemos llegado al final. Yo quiero que le des un consejo a la audiencia y hagas una oración breve para sellar este tiempo de calidad. Amén. Amén, amén. Yo soy un fiel repetidor de lo que Jesús nos dejó en las Santas Escrituras. Referente a la tentación que hemos estado hablando aquí, las palabras que quiero repetirte es velad y orad para que no caigan en tentación. Porque si caes en la tentación, entonces vivirás una vida de espalda a Dios, de espalda al propósito de Dios, una vida entenebrecida, sin propósito, te volverás un 8. Pero si vives de frente a Dios y sometiéndote a Él, resiste, porque Satanás huirá de ti. No pecas cuando eres tentado, pecas cuando caes en la tentación. No permita que la tentación llegue a tu vida. No permita que la tentación arrope tu vida, porque arropando tu vida te separará de Dios. Herirá tu familia, herirá tus hijos, la enfermedad entrará, porque ausencia de algo es presencia de otra cosa. Entonces Satanás quiere sacar la presencia de Dios. O sea, cuando sale la presencia, Dios se ausenta y entra la presencia del pecado. Y el pecado le abre la puerta a la muerte. Así que yo oro a Dios en el nombre de Jesús, para que los que me escuchan, en el nombre poderoso de Jesús, puedan resistir la tentación, puedan decirle que no a esos deseos carnales, a los deseos que te gustan, que te atraen, que puedas tener dominio propio, que puedas tener templanza.
fuerza de voluntad para hacer lo que conviene. Gracias, Señor. Desato la templanza Sí, sobre Señor. ustedes. Desato la templanza sobre ustedes. En el nombre de Jesús, aquí y ahora. Gracias a Dios por esta palabra. Bendigo a las personas que están ahí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios mío, Dios bendiga a la audiencia que recibió esta palabra poderosa, poderosa administración de nuestro hermano Eric de la Rosa. El misterio de la tentación. Amén. Eric, ¿cómo te pueden conseguir en las redes? Amén. Me pueden conseguir como Eric de la Rosa en YouTube, en Facebook y en Instagram como Eric de la Rosa. Mi número es 829-613-2250. 829-613-2250. Shalom. Dios le bendiga, mis hermanos. Compartan este video con alguien más. Ustedes tienen que mandarle ese video a todas las personas del mundo que usted conozca para que también pueda ser librado y saber cómo va a enfrentar la tentación. Yo creo que hay unos tips poderosos en este video. Esas palabras que se habló aquí fueron palabras que traen unos condimentos, unas características, una idiosincrasia que verdaderamente nos encaminarán hacia el sendero de la voluntad Amén. del Eterno. Esperando en el Señor que usted sea altamente bendecido en el nombre de Jesús. Reciban un abrazo, shalom, de nuestra gente acá, de Excelencia Cristiana Televisión y de parte de este siervo que le habla. Se despide de usted su amigo y su hermano Dionis Luis, de nuestro amado hermano Eric de la Rosa. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana, zona sobrenatural. Shalom.